Gustavo Sierra está en comunicación, periodista enviado especial de Clarín. Gustavo Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Gustavo. En tu libro Kabul, Bagdad, Teherán, contabas que mientras estabas en Nueva York, imaginabas que las Torres Gemelas iban a reventar por la violencia. En ese momento vos pensabas que era por lo que generaba el ajuste económico de Reagan. Sí. ¿Qué sentiste cuando finalmente fueron derribadas el 11 de septiembre? Y un estupor muy grande. Uno puede llegar a imaginar muchas veces hasta su propia muerte. Obviamente cuando ocurre hay una cosa de sorpresa que no que es inentendible, ¿no? Porque si tantas veces lo imaginamos, sin embargo, hay cosas que uno logra imaginarse, pero cuando lo ve sigue golpeándolo de una forma muy grande, y eso es lo que ocurrió. Yo viví en Nueva York algunos años y esas torres eran un símbolo muy importante de la cultura estadounidense, del poderío económico, y estuve prendido al televisor aquí en Buenos Aires y salí luego corriendo a la redacción para hacer un suplemento especial esa misma tarde. Sí, porque ese día sucedió algo inédito, que no pasó hace mucho tiempo, que fue la edición vespertina de Clarín. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue el único y el único, creo que 20 años o antes no se había hecho y no ocurrió nunca más desde entonces. Y tuvo que ver con que varios diarios en el mundo entendieron que era un hecho absolutamente excepcional y que merecía esto, y lo hicimos. La redacción se dividió en dos. Unos hicimos la edición que salió esa misma tarde, y los otros preparaban la edición del día siguiente. Y ahí era creo uno de los pocos que había leído algo de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, y lo escribí en una nota que apareció en la página 2 de ese suplemento esa tarde. Y a partir de ahí también cambió en buena parte de mi vida, porque me metí mucho más en el tema, tuve que estudiar mucho, no conocía el mundo musulmán, tuve que intentar entenderlo, en ese momento no sabía cosas fundamentales como las verdaderas diferencias entre chiitas y sunitas, sí. Y también los juegos que había regionales. Son temas que fueron apareciendo mientras iba estudiando y mientras iba cubriendo también muchas de estas de lo que sucedió inmediatamente después del 11 de septiembre. Y en las situaciones de guerra, vos estuviste cubriendo lo que fue la guerra en Irak, ¿el periodista es un civil más o tiene algún tipo de protección especial? No, somos un civil más, solo un civil más, y eso indica que sufra las mismas consecuencias que va a sufrir cualquier otro civil en una zona de guerra. Claro. Y lo que no debemos nunca jamás es vestir ponerte un bando, el uniforme de alguno de los bandos en conflicto, ¿no? ¿Y se puede mantener la neutralidad siendo un civil más? Bueno, sí, creo que hay que hacerlo, hay que tratar de hacer esto. ¿Qué significa eso? Porque si hablas en favor de los civiles en un lugar, por ejemplo, como Irak, entonces podría ser tomado como que estabas en contra, digamos, de la invasión estadounidense, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que uno está viviendo en ese momento, qué es lo que ocurre ahí y qué es lo que le ocurre a la gente que uno va encontrándose en ese camino. Me parece que es la mejor manera de contar una guerra, y para saber el calibre de las armas exacto y cuántas bombas se tiraron exactamente en ese momento y qué tipo de aviones,
hay otra gente para contarlo, ¿no? Claro, porque así como puede ser el periodista de policiales, la pluma del cronista de guerra es muy literaria. Tiene una prosa muy poética. Entonces, más allá del conflicto en sí, ¿en qué aspectos vos te fijabas, qué cosas mirabas para escribir? Yo creo que hay que fijarse en la gente. Yo creo que uno tiene que buscar exactamente lo que le está sucediendo a una persona que está al lado tuyo y que puede ser similar, puede tener alguna conexión con muchos de tus lectores, de tus radioescuchas, de tus televidentes. Y ahí es donde haces la conexión. Lo que me decía mucha gente cuando yo estaba escribiendo desde estos lugares, o después en las charlas, era, yo me sentía transportado al lugar, y creo que ese es el papel del reportero. Claro, porque había olores. Ruidos, Ruidos, olores, claro. sonidos, sí. Creo que eso, me parece que de esa manera es la mejor manera de contarlo. A mí me parece, la crónica es la mejor manera de contar cualquier cosa hoy en periodismo, y debemos practicarla mucho más. Nosotros días atrás conversábamos con Marcelo Cantelmi desde Trípoli, y él nos contaba que pasó varios días sin poder bañarse y vivía, o sea, comía solo galletitas y agua. ¿Te pasó algo similar estando en Irak? Sí, por supuesto, pero me parece que ¿por qué un médico que está 48 horas de guardia en un hospital sale de ahí y no te hace un reporte? No pude dormir anoche cuando se lo cuenta a la mujer y punto. Me parece que tenemos que separar un poquito este tipo de cosas. Obviamente que eso ocurre, y obviamente que había millones de personas, bueno, en el caso de Trípoli, cientos de miles de personas en las mismas condiciones. No había agua, y bueno, si no hay agua, no hay agua. No podés hacer mucho más. Hay que tratar de desdramatizar y mostrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estamos afectados por el hecho de que no tenemos agua, obviamente que hay mucha gente en esa situación, y sería fantástico poder ir a contar una historia de cómo una madre con 3, 4 chicos hace para sobrevivir, dónde junta un poco de agua, dónde la va a buscar, cuánto le sale un bidón de agua mineral para tomar, y contar lo que le pasa a esa gente, esa mujer que sufre porque ve a sus hijos que están sucios y no los puede bañar todas las noches como lo venía haciendo en los últimos, de toda su vida. Y esas me parece que son las cosas que uno tiene que hacer y contar, y desdramatizar el hecho de los periodistas. Me parece que nosotros tenemos que enfatizar más en el hecho de la libertad de prensa cuando nos afecta, porque eso afecta al resto, ¿no? Hay una crónica tuya muy brutal, que fue cuando murió Couso, que apareció en Clarín, y donde vos afirmabas que era la guerra más sangrienta para los periodistas en toda la historia. Sí. ¿Por qué fue esto? Lo sigue siendo. Irak sigue siendo el lugar donde más periodistas han muerto, en la historia. Nunca antes cayeron tantos periodistas independientes en un solo escenario de guerra. Y bueno, me parece que eso habla muy claramente de lo que sucedió y sigue sucediendo allí, que es un escenario absolutamente volátil, sin ninguna posibilidad de tener unas reglas básicas de juego en esto, y eso provocó la muerte de muchos. Y fíjate que muchos murieron directamente, los que estaban embedded, empotrados en el ejército estadounidense, cayeron ahí cuando venían entrando las tropas desde el sur hacia Bagdad.
Couso muere junto con Taras Prosiuk, un ucraniano fotógrafo de Reuters, y otros 3 compañeros quedaron heridos cuando estábamos el último día observando unas batallas desde balcones del hotel donde estábamos. Es decir que hay que entender esto, que la guerra es solo muerte y destrucción, y que los periodistas no estamos ahí en una aventura, estamos ahí para informar, y vamos a sufrir obviamente las mismas consecuencias de todos los que están en ese momento allí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, nos ha servido mucho. Muchísimas gracias, y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Muy buenas tardes.